Dicen que las imágenes, que una imagen vale más que 1000 palabras. Hoy he visto dos imágenes que ustedes, muchos de ustedes, tienen que haberlas visto ya y que voy a usar una palabra. Ustedes saben que en este canal alguna vez digo algún coño, algún carajo, pero no suelo usar palabras fuertes, pero sinceramente lo que vi es acojonante. O sea, no hay otra manera de definirlo. Lo que vi es acojonante. La situación de las dos criaturas cuyas noticias vi en Cibercuba ponen los pelos de punta. Las enseñé a amigos míos españoles y no se lo podían creer. Ellos están al día de las cosas que yo les cuento de Cuba, pero sencillamente no se lo podían creer. No se lo podían creer. Es que yo al principio pensé en la segunda noticia, la de una niña en Camagüey que tiene diabetes, una adolescente de 15 años con diabetes y malnutrición severa, o desnutrición severa, perdón. Desnutrición severa. Parece salida de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante. Señores, lo repito, es acojonante. Pero la otra niña, que también desgarra ver lo que escribe su madre, que su madre le pide disculpas por nacer en el país equivocado, a esa criatura que tiene un problema del hígado y en la imagen se le ven los ojos amarillos, amarillos, señores. Esa niña está mal, mal no. Lo siguiente, está muy mal, muy mal. Y las dos noticias me impactaron muchísimo. Me impresionaron muchísimo. Y bueno, creo haber leído en el canal de Carlos Calvo que a raíz de que se presentara o hablara la madre en su canal o algo así, parece ser que a la madre de la niña que tenía problemas en el hígado, que necesita un trasplante de urgencia, la llamaron de un hospital infantil. Pero la otra niña tiene diabetes y desnutrición severa. Es el vivo ejemplo de quien salió de un campo de concentración, repito, de la Segunda Guerra Mundial. Es impresionante, impresionante. Por eso me decidí a hacer este video hoy, sabiendo que quizás me estoy metiendo en camisa 11 varas, porque yo no tengo absolutamente ninguna prerrogativa ni ningún derecho a inmiscuirme en la vida de nadie, pero en mi opinión creo que en Cuba ninguna madre debería tener un hijo. En la Cuba actual nadie debería dar a luz, nadie debería parir, porque sencillamente, bueno, mejor les explico las 7 razones por las que creo que nadie debe dar a luz en Cuba y ustedes dirán la última palabra. Para no perder el hilo de lo que estaba diciendo, la primera de las 7 razones por las que nadie debería tener un hijo en Cuba es la sanidad. Esa sanidad que otrora se nos vendió, antaño se nos vendió como todopoderosa, como única, como especial, y muchos de nosotros lo creímos, pero que sin embargo no era otra cosa que una sanidad más o menos estándar, con ciertos puntos, con ciertos picos de calidad, pero que ha ido degenerando de una manera alarmante, convirtiéndose en un peligro el ir a un hospital, por ejemplo, a operarse o a ser intervenido. De hecho, en una intervención sencilla puedes coger cualquier enfermedad, puedes coger cualquier infección. Para operarte, se quejan a la gente en algunos países capitalistas de las listas de espera. En Cuba ni siquiera hay listas. Ejemplo, la niña de la que hablaba al principio, que necesita imperiosamente un trasplante de hígado y está en el limbo. Imagino que en estos días sabremos algo más respecto a ella y a su mamá. Pero como digo, la salud en Cuba no es lo suficientemente buena o no es lo suficiente, por decirlo de una manera realista, como para que alguien se confíe en poder ya no tener un hijo y que ese hijo crezca monitorizado y vigilado por las autoridades sanitarias en caso de que, por ejemplo, tenga una enfermedad o una enfermedad genética complicada o que tenga, por ejemplo, autismo, que tenga ese tipo de enfermedades o ese tipo, perdón, enfermedades, ese tipo de condiciones, porque el autismo no es una enfermedad como tal, pero bueno, es un padecimiento, es una condición en la que el paciente debe, según en el rango de autismo, según la categoría o el nivel de autismo que tenga, pues así debe tener o mayor atención o toda la atención del mundo.
Yo aquí conozco a varias personas que padecen autismo y bueno, algunos son personas, básicamente usted, que es usted o yo, que somos unos profanos, diríamos, bueno, sí, tiene autismo porque se le ha diagnosticado, pero no es visible, pero hay otras personas que sí necesitan atención, mucha atención de hecho. Por poner un ejemplo, hay otras enfermedades degenerativas, enfermedades raras, que si en Cuba las enfermedades normales es muy difícil de tratar o casi imposible de tratar en muchos casos, imagínese usted las enfermedades raras. Entonces yo creo que la sanidad es una de las razones más potentes como para pensarse mucho el tener un hijo en Cuba, porque no solamente, como decía, no solamente es que el hijo esté mal atendido o no atendido en algunos casos, sino que la madre durante el embarazo no cuenta con las garantías suficientes como para decir, imagínese que tiene problemas de dilatación, que tiene que estar vigilada porque debe guardar reposo, pero además debe tener un seguimiento del médico, tener una alimentación adecuada, tener no, esa sanidad milagrosa que se nos vendió en un momento de nuestra vida en Cuba, hace ya unas cuantas décadas, esa sanidad milagrosa no existe. De hecho, es un milagro que exista sanidad en Cuba, sobre todo para los más pequeños. La segunda de las razones que esgrimo hoy es la alimentación. Los que ya peinamos canas, tumben el mazarrial, el pastelito y el refresquito de botella que en nuestra infancia tuvimos de merienda en nuestras escuelas, colegios. Olvídense eso, los niños ahora ni siquiera tienen la botella a veces para echar el refresquito. Yo recuerdo que muchas veces, incluso en épocas de escasez, pre-periodo especial, o sea, me hablo de mediados de los 80, secundaria, una cosa así que yo estaba, o a principios de los 80, que yo estaba en secundaria, pues recuerdo, bueno, que algunas noches, pues, un par de pisetas y un vasito de leche, te ibas para la cama, pero por lo menos había un par de pisetas y un vasito de leche, o de café con leche para irte para la cama. Era lo que había. Pero bueno, antes de eso, antes de que la cosa se fuera poniendo un poquito más cabrona, pues siempre había su meriendita, su refresquito en polvo, siempre había su tortica de morón. Yo recuerdo que yo me llevaba dinero para la escuela y cuando salía, cerca de mi secundaria, había un señor que vendía tostadas con mantequilla medio. Nos tomábamos la tostada con mantequilla medio, había maltera, creo que eran 15 centavos lo que valía un vaso de malta, una cosa así. Se tomaba ahí un vasito de malta o dos vasitos de malta, la malta te llenaba, siempre podías comprar una barrita de pan, una flauta de pan, acompañar. Yo recuerdo haber tenido siempre una merienda y no éramos ricos. Y los compañeritos míos en mi barrio teníamos una merienda. Nos llevábamos envuelto al colegio una meriendita, un pancito con algo, un dulcecito. Siempre había un algo, siempre había un algo. Un algo no era suficiente, pero a veces era bastante. Era la época en la que era bastante. Pero hoy en día, ¿qué usted le va a dar a sus hijos? Hoy en día a los niños estudiar agota. Estudiar exige un esfuerzo. No todo el esfuerzo siempre es físico, a veces también es mental. Y en un país como Cuba puede ser agotador. El otro día un amigo me mandó unas fotos desde la puerta de su casa de 3 o 4 niños que estaban jugando. Él me lo fue señalando uno por uno en un audio posterior y me dijo, mira, de izquierda a derecha, este tiene 12 años, este tiene 13, este tiene 13 y el otro tiene 12. Parecían niños de 9 años. Parecían niños de 9 años. No es que estuvieran esqueletos rumberos, pero se les veía. Él me dijo, compara el tamaño con cosas que hay en la calle. Eran niños pequeños, a pesar de tener 12, 13 años. Eran niños pequeños. Tú te puedes encontrar con el caso de uno, bueno, siempre hay alguien que puede nacer más pequeño y tal, pero 4 niños en Cuba, 4 niños en la misma foto, y él me fue diciendo, y él me lo explicaba, me decía, pero si se observa en la calle, se observa en la calle que la gente que no es de nuestra generación no tiene un físico como debería tener, especialmente los niños. Y ese es otro de los motivos por los que no deberías tener un hijo en Cuba, porque independientemente, hoy tienes dinero para alimentarlo, pero puede que no haya comida, y mañana puede que haya algo de comida, pero tú no tengas el dinero para alimentarlo. Es decir, no hay una situación coherente, regular y estable en la que tú puedas decir, voy a tener unos hijos a los que les voy a dar sanidad adecuada y les voy a dar alimentación adecuada, que en muchos lugares del mundo son aspectos principales para tener una vida bastante agradable, aunque puede ser mejor,
Pero bueno, con una sanidad adecuada y una alimentación adecuada, pues cualquiera puede crecer hasta mejorar o prosperar un poco más en la vida. Pero es que en Cuba no. En Cuba no puedes tener ni una sanidad adecuada, como te expliqué en la primera de mis razones, y por supuesto no puedes tener una alimentación como Dios manda, una alimentación necesaria para que tu hijo o tu hija o tus hijos y tus hijas crezcan de manera adecuada y por supuesto que su cerebro se desarrolle de la manera adecuada y en el colegio rinda de la manera adecuada. Adecuada para su edad, adecuada para su peso, adecuada para su estatura, pero es que en Cuba no hay nada adecuado porque sencillamente no hay nada. La tercera de las razones por las que creo que no debería ser madre en Cuba es la seguridad. Cuando yo era niño, lo más grave que te podía pasar en la calle era que te cayeras a golpe con alguien de otro barrio o sencillamente que te atropellara un carro. Esas eran las cosas que más yo oí en mi infancia que podían pasar. No, fulanito se cayó a golpe con menganito. O fulanito lamentablemente pues lo cogió un carro. De hecho en mi barrio a un muchachito joven lo atropelló un carro y a mí, bueno, una noche estuvo a punto de atropellarme uno cruzando una acera estrecha, me puse a jugar con unos amigos, crucé y lo que sentí por atrás fue un viento que me pasó y era un carro que iba a toda leche por la calle Corral. Pero básicamente eran de las cosas que más te podía pasar así en Cuba. Hoy en día no. Hoy en día un adolescente de 15 años puede acuchillar a otro adolescente de 15 años. Básicamente estamos hablando de dos niños. 15 años. Estamos hablando de dos niños. Recién entran en la pubertad. Y eso es real, y lo saben ustedes, lo saben ustedes. Pero no solamente eso, añadido a que las peleas de ahora no son como las peleas de antes, antes podía haber un navajazo, no te voy a decir que no, pero no era ni el pan nuestro de cada día y la gente tenía quizás un poquito más de, podemos llamarle hasta honor, de oye con las manos, ¿oíste? La gente solía evitar coger piedra, a no ser que estuviera en franca desventaja. No, no, oye con las manos, le gritaban los demás, con las manos. De hecho, no se daban, en muchos casos no se daban ni golpes en la entrepierna, porque eso no lucía bien, no lucía varonil, no era caballeroso, no era caballeresco. Ahora, ahora te pueden meter desde un tubazo por la cabeza hasta un navajazo en la yugular. Estamos hablando de adolescentes, no estamos hablando de asesinos de estos incorregibles que han salido de la cárcel, no, que también los hay, no, no, estamos hablando de eso. Pero por otro lado, hay secuestros, hay violaciones, hay abuso de menores, hay barbaridades que yo en mi vida, pensé que podían suceder en Cuba. En Cuba no hay ningún hijo de nadie que esté seguro. Evidentemente hablo del cubano estándar, no hablo de la familia del Cangrejo ni de Sandro Castro. En Cuba no hay ningún niño, y mucho menos niña, que esté seguro en las calles. Conozco personas que me dicen que prefieren que sus hijos se dejen la vista delante de una computadora o delante de una PlayStation, una Nintendo, lo que sea, a que estén jugando en la calle. Cuando jugar en la calle toda la vida fue casi el deporte nacional del cubano. Sociabilizabas, espabilabas, aprendías a conocer a la gente, a desenvolverte en el mundo. Pero hoy en día la seguridad en Cuba, para los mayores, es un peligro. Para los niños, no tengo palabras para definirlo. De hecho, no le llamaría seguridad. Diría que lo que los niños cubanos tienen en Cuba es básicamente inseguridad. La educación se convierte en el cuarto motivo, la cuarta razón por la que yo creo que las madres no deberían tener hijos en Cuba. Y esto es un apartado que ya viene de atrás. Esto viene de los primeros años de la revolución, cuando el término educación siguió llamándose educación, pero en realidad se había cambiado por el concepto de adoctrinamiento, lo que evidentemente no le iban a llamar así. En Cuba, cuando un niño nace, cuando un niño crece, cuando un niño, entre comillas, se educa en el colegio, tiene más posibilidades de crecer gritando gracias por todo, Fidel, o ser inducido a gritar gracias por todo, Fidel, que agradecerle a su familia todo lo que le ha enseñado
obviamente si es una familia normal, todo lo que le he enseñado, o decir, yo de mayor quiero ser esto, y realmente tener las posibilidades de aspirar a intentar convertirse en eso con lo que sueña. Un niño en Cuba carece, perdón, de esas opciones, porque la educación en Cuba, que otrora, al igual que la sanidad, otrora, antaño, tiempos A, tuvo cierta calidad y salieron muchos buenos profesionales y salieron muchas personas con una educación eh, aceptable, aunque limitada, en tanto en cuanto se le vigilaba que no fuera demasiado progresista o demasiado liberal, sino que estuviera dentro de los cánones establecidos por el comunismo isleño, y rebosada o rebosante de mártires, de patriotas, de hechos épicos del comandante, esas aulas en las que yo crecí, con fotos de Camilo, fotos del Che, fotos de Fidel, fotos de Marx y fotos de Lenin. Ustedes me dirán qué ejemplos a seguir sería para mí Carlos Marx, un señor vago, un poco sucio, y cuyas ideas están hoy en día desfasadas, o hace mucho tiempo desfasadas, pero me lo ponían en mi aula de cuarto grado, como lo puedo recordar perfectamente. De hecho, creo que hay una foto vieja por ahí, pero que me cuesta un poco de encontrar, no sé dónde la he puesto, en la que se ve perfectamente que al lado de un cuadro de Fidel, un aula pequeñita, éramos como 25 niños en esa aula, había un cuadro de Fidel y al lado había un cuadro de Carlos Marx. O Karl Marx, yo tenía, estaba en cuarto grado, cuarto o quinto grado, cuarto creo recordar. Así que ustedes me dirán si eso es educación o adoctrinamiento. Hoy en día la calidad de la educación como de los educadores ha caído ostensiblemente. O sea, ha bajado la calidad, pero 70 pisos bajo tierra ha bajado, y obviamente no es un incentivo para decir, bueno, la seguridad es más o menos, bueno, la sanidad es más o menos, bueno, la alimentación es más o menos, pero mi hijo aquí va a tener una educación de calidad. Mi hijo va a tener, o mi hija va a tener aquí una educación que el día de mañana cuando salga, porque voy a hacer todo lo posible por sacarlo de este país, pues lo que ha aprendido aquí, pues le va a valer para, para su vida en otro mundo, donde habrán otras reglas, donde la vida funcionará de otra manera. Pero eso es una fantasía, es una utopía, es un what if, porque sencillamente la educación procede de los educadores, y la calidad de los educadores en Cuba deja mucho, no, muchísimo que desear. Por eso, personalmente, yo recomiendo que no se tengan hijos en Cuba por las razones antes expuestas, y también por esta que se llama, o que es, la educación o la ausencia de educación en Cuba. Ropa y calzado. La quinta de las razones por las que no tendría yo, si fuera mujer, hijo en Cuba. ¿Cuántos padres, madres, abuelos, tíos tienen pequeños infartos emocionales cuando intentan proveer a los más pequeños de la familia de ropa, zapatos, lo que sea? Yo tengo una persona, bueno, tengo una persona, no, conozco a una persona que me ha escrito a través del correo del canal y me comentó que ella tiene un niño de 5 años, es madre soltera. No es una familia disfuncional, está el niño con los abuelos también. Eh, Ella tiene un niño de 6 años, tiene el niño, perdón, 6 años, tiene el niño. Y ella lo deja jugar en la calle un rato, pero no demasiado, para que no gaste el único par de zapatos que tiene para el día a día. Tiene dos pares de zapatos, uno para salidas especiales así, que haga de vez en cuando, que se me dice que está metido en una caja en lo alto de un armario, de un escaparate, y de ahí no sale, excepto cuando llegue ese momento. Y le queda un tin grande al niño y ella se lo rellena un poquito a veces con alguna media, alguna cosa, para que el niño no le baile el zapato. Esto es real. Pero el par de zapatos que tiene, como decía en mi época, para retortero, para el día a día, ese par de zapatos, ella lo llama para que no esté jugando demasiado en la calle, para que no se gaste. Es más, ella me ha dicho que hay días en los que ella entiende que no lo va a mandar al colegio, para que el niño no esté a lo mejor jugando en el patio, jugando lo que sea, y se le gaste el par de zapatos.
porque me añade, total, para lo que aprende en el colegio, aparte no tengo merienda para darle, lo que es acumulativo de las razones anteriores que yo esgrimí. No tengo merienda. El niño en la escuela, te digo yo que no me aprende casi nada, porque aquello es una porquería, la profesora es un punto, me dice ella, es un personaje, y encima me gasta los zapatos. Fíjense ustedes las prioridades que tiene que dar el cubano en la isla, muchísimos cubanos en la isla, para conservar un poco de dignidad. ¿Y por qué digo un poco de dignidad? Usted puede a lo mejor no comer mucho o poco. Usted puede a lo mejor tener una sanidad más o menos regulinchi. Usted puede tener una educación un poquito de muerdihuyi. Pero cuando usted no tiene ropa para vestirse, la ropa es la coraza que nos protege de la burla y del deshonor. Cuando vamos por la calle vestido, en Cuba yo recuerdo gente que iba pobre pero limpio, y eso se valoraba. Siempre había el cafre que decía, mira este como viste, pero los demás sabíamos que esa persona era pobre, pero había dignidad en su persona, porque iba limpio, iba correcto, y sus hijos iban limpios y correctos. Había una mujer, una muchacha, cuando yo era niño, que le llamaban 1830. Ella era una mulata esbelta, con unos rasgos muy bonitos. Siempre la recuerdo con mucho agrado, era muy amable. Ella era esa típica persona así un poco solterona, ¿no? Ella iba con ropa, por eso le llamaban 1830, porque era ropa pasada de moda, que a todas luces era ropa de gente muy humilde, pero esa mujer iba siempre limpia, planchada, esa mujer iba impecable y le daba las cajas a una pila de gente que tenía ropa moderna y que no sabía cómo llevar esa ropa. Pero la ropa, llevarla, pobre, implica dignidad. Y cuando tú careces de ropa, pues entonces te sientes un poco más de desnudo ante el mundo. Ya no ante la burla de los demás, sino ante el mundo. Y cuando ya careces de calzado y tienes que pisar el frío suelo con los pies, sin ni siquiera medias, porque a lo mejor no tienes medias, o se están rotos, entonces ya asumes no que eres pobre, sino que eres miserable. Y eso un niño no tiene que pasar por eso. Y un padre, una madre y unos abuelos no deben de sufrir esa humillación, porque esa es una humillación, pero no es una humillación que le infligen otras personas, sino que le mete el gobierno de la isla al no garantizarle todos esos recursos que dijo en su día que le iban a garantizar. Toda esa pobreza que prometió extirpar y que ni siquiera ha empezado a extirpar, porque Cuba es pobre desde el momento en que ellos llegaron al poder. Y esos son los niños que caminan por las calles de nuestras ciudades, por las calles de nuestros campos, por las calles en definitiva, y por todos los suelos de la isla. Niños a los que usted puede decir, ay, qué ganas tengo de resolverle a mi hijo una cosita esta. Pero una cosa son los buenos deseos y otra cosa es la realidad. Entretenimiento. Aunque no le demos la importancia que tiene, esta sexta razón que expongo es tan importante como las otras, quizás no tanto como la sanidad y como la alimentación, pero es igualmente importante. Entiendan que un niño, durante su etapa de niño, de adolescente y tal, tiene que ser niño y adolescente. Ya lo he dicho otras veces, ya tendrá tiempo de ser adulto. Una diversión para unos niños no es meterse en una fiesta de adultos a menear la cintura como si tuvieran 30 años y estuvieran en un concierto de Bad Bunny. No, son niños, no deberían estar pasando por esos momentos, por esa vergüenza, porque es una vergüenza, y expuestos a que haya algún adulto con ciertas características censurables que los esté observando bailar y despelotándose delante de los demás. Mientras adultos semiborrachos le aplauden, dale, dale. Un niño no nació para eso, un niño nació para ser niño, para divertirse, para jugar. Yo nací en la época del básico, no básico y dirigido. Tuvimos esa suerte. Una vez al año, pero tuvimos esa suerte. Pero después, a lo largo del año, por algún cuponcito de la libreta de productos industriales, aparecía algún carrito, algún blister de esto con indios y vaqueros, algún camioncito, algún pequeño zoológico. Y oye, tenías el 1 de julio, la primera semana de julio, tenías tu juguete básico, no básico y dirigido, pero el resto del año podían aparecer algunas cositas. Por lo menos en La Habana, en la calle Monte, en Nuevo Amanecer, en Alborada, por aquí, por allá, iban apareciendo algunas cositas. Y bueno, oye, y pasabas, tirabas, escapabas.
Hoy, ¿qué tienen los niños de Cuba? A mí me llevaban muchos viernes a la Feria de la Juventud. Me llevaban a montarme a la Feria de la Juventud. Cuando iba al zoológico, todavía había Peters y africanas, se llamaban, me acuerdo. El cinecito, yo me metía tremendas perras tandas en el cinecito. Yo me iba al cine Cuatro Caminos y me ponía a ver películas ahí, pero como un loco con mis amigos. ¿A dónde van los niños hoy en Cuba? ¿Qué hacen los niños hoy en Cuba? ¿Qué proyectos de esparcimiento y entretenimiento de ocio, no solamente para ellos, sino para compartir con la familia? ¿A dónde puedes decir tú, me voy a llevar el niño ahora? Tal cosa? Nosotros a veces cogíamos y decíamos, vamos para la nieve. Nos íbamos para la nieve. Cogíamos un trineo a tirarnos ahí como unos locos. Hasta que ya me dolía la espalda de estar cogiendo a las dos locas estas, subiéndole y bajando, subiéndole y bajando. Y de tirarme yo también. Otro día cogimos, oye, vamos a ver unos museos. Cuando aquí llega Navidad o cuando llegan fechas así en las que hay vacaciones, el ayuntamiento, la comunidad empieza a publicar planes, muchos de ellos gratuitos, y empiezan a anunciarlo para que lleves a la familia, para que esté la familia, para que lleves a los más pequeños. En verano hay campamentos donde los padres, por un precio, hay campamentos más caros, hay campamentos más baratos, los padres dicen, oye, mira, yo no puedo hacerme cargo del niño porque está el que tiene que se lo cuide, pero está el que no tiene que se lo cuide. Dice, pues les pago el campamento. Nosotros algunos años mandamos a nuestras hijas a campamentos. Luego cuando yo empecé a trabajar en casa, bueno, pues fue diferente. Pero iban a campamentos y se lo pasaban genial. Se metían una semana ahí saltando, brincando, con vigilancia y con profesionales atentos. Con vigilancia y con profesionales atentos. No con profesora, ahí está el niñito. No, 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 no. Profesionales atentos. Y había campamentos de un día. Tú los llevabas, tú los llevas, lo dejas por la mañana y lo recoges por la tarde. Pagas un dinerito, lo dejas por la mañana y lo recoges por la tarde. Y aprenden a hacer manualidades, aprenden a jugar, aprenden a bailar. Ya cuando son más grandes, pues oye, pues se van buscando la vida. Pero eso lo hay en Cuba. La posibilidad de aprender, divertirse, de hacer otra cosa que no sea darle al coco en la esquina con los ositos, voy a caer la piedra que vamos a meterle a este. O de juntarse con malas compañías, que las malas compañías pululan por las esquinas de todos los países del mundo. Es que inevitablemente van a parar a esas malas compañías porque a lo mejor el único entretenimiento que tiene es reunirse con sus consortigos en la esquina del bar. Y tú no lo puedes tener metido en la casa porque necesita vida, necesita moverse. Niñas y niños. Pero claro, tú puedes darle una educación en casa, pero cuando llega afuera y se encuentra con lo que se encuentra, pues tú me dirás. Y tampoco vas a coger y decirle, no, aíslate, no hables con nadie, no toques a nadie. Eso lo puedes hacer si vives en una montaña, pero no viviendo en Cuba. Entonces, yo creo que habría que darle también la misma importancia, sin solaparse, con la educación, con la alimentación o con la sanidad, al entretenimiento, al ocio, porque eso es una parte de la formación, del crecimiento personal del niño. Es una manera que tiene el niño de desfogarse, de aprender, de crecer. Pero en Cuba, eso, como otras tantas cosas, también le está vedado. Y ahora quiero mencionarte la que a mí se me antoja la más importante de todas las razones que he esgrimido hoy para sugerirte que no tengas un hijo en la Cuba actual. Digo que es la más importante porque quizás de ella, de su ausencia, es que se ven afectadas las otras 6 razones. Hablo evidentemente de la libertad o, como digo, de la ausencia de ella. Cuando un niño nace en Cuba, cuando tu hijo nace en Cuba, nace bajo un cielo esclavo. Cuando un niño nace en Cuba, nace con ausencia total y absoluta de derechos. No ostenta ninguna garantía de tener la posibilidad un día de poder ya no discernir, sino decidir sobre su futuro. Cuando un niño nace en Cuba, nace sin privilegios, nace sin derechos, excepto, insisto, los niños de arriba. Eso sí tienen de todo, pero tu hijo, el del cubano de a pie, el del cubano estándar, por llamarlo de alguna manera, no tiene absolutamente ninguna capacidad para decidir sobre su futuro. En algún momento pensará que está decidiendo, pero desengáñalo pronto porque quien decide en Cuba no es él. A veces quien decide en Cuba no eres ni siquiera tú. Cuando un niño
nace en Cuba, nace con el estatus permanente de rehén, un estatus irrevocable que le otorga el gobierno, ese gobierno que no dudará en aplicarle toda la fuerza posible y en caer sobre ese niño con toda la fuerza y toda la contundencia posible, si cuando adquiera conocimiento, cuando adquiera uso de razón, cuando tenga la capacidad de expresar sus opiniones, sus propias opiniones, si es que llega a tenerlas y no ha sido adoctrinado con éxito, pues si ese niño en algún momento dice las dos palabras diabólicas de yo disiento, yo discrepo, no dudes que todo el aparato del Estado va a caer sobre él. Por eso te digo que cuando un niño nace en Cuba, nace bajo un cielo esclavo. Y una vez dicho esto, quiero pedirte disculpas si te he ofendido por inmiscuirme argumentando estas 7 razones por las que creo que no debe ser madre en Cuba. Te pido disculpas por adelantado si te he ofendido con mis palabras, y no veas prepotencia en ella, no veas condescendencia en ella, no veas ni siquiera algo educacional. Simplemente estoy exponiendo hechos, y que hechos, cosas que he visto, basado en experiencias que he tenido, experiencias que han tenido amigos y familiares, y muchas historias que me han contado amigos, familiares y conocidos. Por eso yo no puedo evitar aplaudir con fervor a todas aquellas madres que deciden no traer una vida en esta Cuba. En esta Cuba, o en esa Cuba, porque yo no vivo en ella hace 31 años, en esa Cuba que nunca, nunca, absolutamente, jamás, desde 1959 hasta la fecha, ha cumplido aquellas frases grandilocuentes que se decían de que los niños eran lo primero o que estaban por encima de todo. Los niños en Cuba son simplemente seres a oprimir por parte de la casta reinante, y son ni más ni menos que carne de cañón. Son alimentos para sus necesidades, y son los pilotes sobre los que erigir todo un ejército de tracatanes, de huatacas y chivatones, aquellos niños que se han adoctrinado y que no dudarán en echar a pelear con otros niños que crecerán y a su vez disentirán o discreparán de la realidad existente en Cuba. Se me cuida.